Iniciamos Red de Noticias contándote que uno de los templos más emblemáticos de Asunción es la Iglesia de la Encarnación, que guarda en su interior dos instrumentos musicales antiguos que crean un ambiente de solemnidad ideal para la reflexión a través de sus sonidos. Los grandes órganos eran instrumentos encargados especialmente para cada iglesia de acuerdo a sus características arquitectónicas, pues la nave del edificio es la que actúa como caja de resonancia, dando ese ambiente tan particular de solemnidad a través de las notas. La Iglesia de la Encarnación es una de las pocas del país que cuenta con un instrumento de este tipo y prácticamente la única que se encuentra en funcionamiento, pero no es el único instrumento particular presente en este templo. Bueno, este instrumento data aproximadamente de la década de 1900. Es un instrumento de origen francés, construido en la ciudad de Lyon por la familia, aquí que pueden ver, la familia Bocourt, de luthiers, constructores de órganos y de armonios. Este es un armonio, es decir, un órgano de lengüetas, por eso suena así como un acordeón más o menos. Tiene esa impresión, el color del sonido. Y bueno, básicamente esto es el órgano de coro de la iglesia. Pero es sin dudas el órgano mayor el que genera una justificada curiosidad. Y estamos en la zona del campanario del Templo de la Encarnación, justamente subiendo a la zona donde se encuentra este gran órgano. Y detrás de esta puerta es donde se genera esa magia musical. Lo que sé por los testimonios de mucha gente que me han contado es que este órgano más o menos data de 1930. Por la forma en que está construido nos damos cuenta de que fue construido explícitamente para esta iglesia, es decir, sobre pedido. Y aparentemente lo habían encargado un grupo de señoras que se reunían y que tenían una cofradía. El instrumento requiere de una gran destreza musical y física, ya que mientras con las manos se ejecutan las notas, con los pies se debe impulsar el aire a través de los tubos para generar el sonido, una técnica que Miguel Santa Cruz logró dominar. Bueno, básicamente tomé unas clases con un organista alemán que estuvo viviendo aquí unos meses. Yo ya soy pianista, de hecho, bueno, entonces me facilita mucho la labor. Pero me enseñó un poco la técnica de los pedales y básicamente y otras cuestiones en base al repertorio, ¿verdad? Sumando el talento de Miguel y la atmósfera que genera el templo, la iglesia será sede de un concierto de Pascuas el sábado 11 de abril desde las 18 horas. Para disfrutar de los sonidos del impresionante instrumento, solo basta con acercar una donación de alimentos no perecederos.